Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Hoy nos encontraremos en este programa con un personaje del primer siglo de la era cristiana que ha pasado a la historia como uno de los más destacados dirigentes cristianos de los primeros tiempos, y gran parte de los historiadores opinan que por su altísima calidad espiritual y literaria, por cierto muy influida por los griegos, posiblemente porque era de cultura griega, aunque vivía en Roma, uno de sus escritos podía haber formado parte del Nuevo Testamento. Se trata de Clemente de Roma o Clemente Romano, y el escrito que ha pasado a la historia es su primera carta a los Corintios, aunque él no pone su nombre allí. Bueno, pues bienvenido, Javier. Pues muchas gracias. Y entramos en ese tiempo, en esa época, en ese momento de la historia, que es en realidad el arranque de la Iglesia, a finales del primer siglo. A lo mejor hay una particularidad que tú quieres destacar. Bueno, pues cuando hablas de Clemente Romano, quizá destacar lo que era Roma en ese momento, que Roma era ni más ni menos que la capital del imperio, que es finales del primer siglo. Roma tiene por esa época aproximadamente 1 millón de habitantes, que para aquel momento eran muchos, divididos en barrios diferentes, donde hay, claro, ciudadanos romanos, pero hay también muchos inmigrantes que se agrupan por barrios. Entre ellos, pues había un barrio judío importante. ¿Habría barrios de cristianos o los cristianos estaban junto con los judíos? Pues no lo sabemos. Seguramente, pues los cristianos en esta época son un grupo minoritario, y algo así del contexto de la época, del momento en el que vive y escribe Clemente, sería tener en cuenta algo importantísimo, y es que no hay todavía un canon del Nuevo Testamento, es decir, no hay unos libros que se reconozcan como autoritativos, que tienen autoridad divina, y esto pues hace que la obra de Clemente sea bastante interesante. Bueno, entonces, ¿qué se sabe de este personaje? Aunque por lo que se desprende de su forma de escribir tenía mucha influencia griega, pero ¿qué se sabe de la vida de Clemente? Pues la verdad es que a ciencia cierta sabemos muy poco. O sea, hay muchas referencias a él en los padres de la Iglesia, pero sabemos muy poquitas cosas a ciencia cierta. A ver, en este momento había cristianos en Palestina, pero sabemos que también hay muchos cristianos fuera, extendidos por distintas zonas del Imperio Romano, ciudades como Corinto, como Roma. Entonces los que están en esta dispersión o digamos lejos de la Palestina originaria del mensaje de Jesús, pues muchos de ellos van a estar influidos por esa cultura griega. Se dice que fue acompañante del apóstol Pablo. Lo que parece bastante probable es que tuviera una relación con alguno de los apóstoles, y casi seguro con Pablo. Algunos dicen que incluso el nombre de Clemente, que aparece en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, pudiera ser este Clemente romano, pero a ciencia cierta no se sabe. Hay quien lo ha relacionado con Flavio Clemente, que fue un cónsul de Roma, que fue martirizado, condenado a muerte por Domiciano, pero no es tampoco un dato seguro. Lo que sí parece es que su muerte debió ser hacia el 95 o el 100, es decir, a finales del primer siglo, y es el tercer obispo de Roma después de Lino y Cleto. Todos estos datos biográficos son discutibles. Bueno, lo que no parece tan discutible es que personajes importantes de la época hablan muy bien de él. Así que, por lo tanto, sí parece que fue un personaje destacado realmente. Importantísimo.
El reconocimiento que tiene es muy, muy grande. Él está dentro de lo que se llaman los padres apostólicos. Es decir, luego toda la tradición de la iglesia cristiana, incluso, vamos, católica, pero también evangélica, pues le han tenido en muy alta estima. Si recordamos, los padres de la iglesia se dividían en dos grupos. Por un lado estaban los padres apologistas, hablamos en un programa anterior de Justino, y hay otros apologistas. Y hay también lo que se llaman los padres apostólicos. Y estos padres apostólicos son muy interesantes porque vivieron en un tiempo muy cercano, muy, muy cercano a los apóstoles, a los que habían estado con Jesús. De forma que pueden transmitirnos algunas cosas que son de altísimo interés desde el punto de vista histórico para nosotros. Bueno, para algunos que tengan dudas, porque a lo mejor dicen, ¿cómo que este aparece citado en Filipenses? Pues en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 3, dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que es evidente que un Clemente, que no sabemos si era fue un colaborador estrecho del apóstol Pablo. Sí, y posiblemente fuera él. ¿Podría ser él? Pues sí, hay tradiciones que así lo consideran. Lo que parece obvio es que su cercanía por el tiempo, por la situación que ocupa, porque está en Roma y escribe desde Roma, parece obvio que tuvo un contacto directo con los apóstoles. Y si era Clemente, que se habla en la epístola de los Filipenses o no, pues yo no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero sí sería posible, ¿por qué no? Bueno, y eso sumado a que algunos de los notables de aquella época hablaron muy bien de él, y desde luego la historia no ha recogido a nadie que hablase mal de este tal Clemente. Así que esto da un poco más de relieve a la importancia que este personaje tuvo en la historia primera del cristianismo. Fíjate, no solamente no han hablado mal, sino que a veces ha habido hasta una especie de pugna en concreto entre católicos y protestantes para ver de quién está más cerca, porque la doctrina de la justificación por la fe aparece muy claramente en la epístola que escribe Clemente a los Corintios, y ahí hay una especie de tira y afloja entre teólogos católicos y teólogos protestantes diciendo es que él está defendiendo esta doctrina de la sola fide, de la justificación solo por la fe, y los católicos pues también intentan arrimar el asco a su sardina diciendo sí, pero también hay otros aspectos, y en fin, que es un personaje apasionante. Bueno, entonces, necesariamente, antes de entrar en esa carta tan discutida, y desde luego excelente, pues hablemos un poquitito de lo que se sabe de su obra. ¿Qué hizo Clemente, aparte de, según parece, escribir esa famosa carta? Pues como obra y escrito de Clemente Romano, solamente tenemos a ciencia cierta, que esto parece fuera de duda, la primera epístola a los Corintios. Luego hay otra segunda epístola a los Corintios que también se le atribuye, pero la mayor parte de los estudiosos de estas cosas dicen que es muy dudoso que fuera obra de Clemente. Y luego se le han atribuido también otros escritos, pero no solamente no hay acuerdo, sino que hay serias dudas para afirmar que estos otros escritos que se le atribuyen fueran de Clemente. En esta época empieza a estar de moda pues escribir escritos que se llaman pseudoepigráficos con el nombre de otra persona, y bueno, pues el atribuir escritos a personajes importantes pues no era raro en el momento. Esta obra es muy interesante, la primera epístola a los Corintios, porque claro, algunos dicen, sobre todo en el ámbito católico, es que Clemente fue el tercer papa. Como era obispo de Roma, pues el tercer papa. Y es curioso cómo empieza la epístola, porque habla de... No la escribe en nombre propio, sino que es una carta que se escribe de iglesia a iglesia. Dice de la iglesia peregrina que está en Roma a la iglesia peregrina que está en Corinto. Esto lo dice en el prefacio, al principio de la carta. Sí, dice, la iglesia de Dios que habita como forastera en Roma, a la iglesia de Dios que habita como forastera en Corinto. Y tiene algo
que tiene cierta semejanza con el inicio de la carta de Pablo a los Corintios, a los llamados y santificados en la voluntad de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el inicio de la primera a los Corintios de Clemente. Efectivamente, pues como se ve, él no dice, pues yo bajo mi autoridad que tengo como vicario de Cristo en la tierra, no dice nada parecido, sino que es una carta de una iglesia peregrina, que a mí me gusta mucho cómo se califica esta iglesia, a otra iglesia, de una iglesia hermana a otra iglesia hermana, donde había unos problemas y entonces Clemente quiere intervenir. El hecho de que esta carta polariza todo lo que tiene que ver con este personaje, en cierta manera disminuye la importancia del personaje. O es que a lo mejor ha habido, digamos, un deseo de resaltarlo mucho, que desde luego la carta es fenomenal, pero resaltarlo mucho quizá por el hecho de colocarlo en la lista de los papas, que unos dicen tercero y otros dicen cuarto. ¿Tú crees que ha habido algo de influencia de esto? Podría darse el caso, pero si uno lee la carta tal y como ha quedado escrita y como la tenemos ahora a disposición, pues uno lo que ve es una exaltación de Dios, ni siquiera de la propia iglesia. Hay una preocupación, obviamente, por la iglesia, pero ahí el protagonista es Dios y la gracia de Dios que se ha manifestado pues a través de Jesucristo. Este es el personaje fundamental al que apunta la epístola de Clemente. No hay ningún tipo de personalismo, no es una exaltación de su posición como obispo de Roma. Sí hay desde luego una defensa de la jerarquía eclesiástica, un respeto al orden en las iglesias, porque precisamente lo que ocurría en Corinto es algo que pues a algunos de nuestros oyentes no les extrañará, y es que había problemas, como había ocurrido anteriormente con el apóstol Pablo. Entonces lo que hace Clemente es intentar mediar en esa situación, recordándoles cuál es el propósito de Dios, que no es otro que el de la paz, la armonía, la unidad entre los hermanos, sobre todo explicitando y poniendo sobre el tapete valores cristianos fundamentales como el amor, la humildad, etc. Y bueno, y defendiendo la necesidad del respeto al liderazgo que funcione adecuadamente. O sea que en ese sentido está en la dirección adecuada con respecto a los escritos del Nuevo Testamento. ¿Tú quieres mencionar algo específicamente del contenido de esta carta? Habría varias cosas que me parecen interesantes, pero por ejemplo, para entenderlo bien, porque nos ayuda también a comprender mejor los escritos del Nuevo Testamento, esa palabra que utiliza de extranjeros y peregrinos es muy significativa. Porque también el apóstol Pedro escribirá a los creyentes utilizando estas categorías de peregrinos. Y claro, la referencia puede ser que estuviera pensando en el pueblo de Israel, cuando salen del desierto, cuando peregrinan, que el pueblo de Dios es un pueblo de peregrinos. Pero es que en concreto, cuando esta palabra peregrino la utiliza alguien que tiene como Pablo la ciudadanía romana o como Clemente que vive en Roma, es que era una categoría política muy interesante, porque los romanos distinguían entre hombres libres y esclavos, que estos casi ni se les podía llamar hombres. O sea, los hombres libres eran auténticamente hombres. Los esclavos eran, como decía Aristóteles, herramientas que tienen voz. Ahora, dentro de los hombres es tremendo, ¿verdad? Esto del humanismo grecolatino es una cosa de lo más bonito, ¿verdad? Quien trajo la dignidad y el reconocimiento de lo que significa la persona humana, y yo creo que fue el judio-cristianismo cuando nos enseñó que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues dejando aparte las herramientas que tienen voz, los ciudadanos libres, o mejor dicho, las personas libres no eran todas ciudadanos. Había ciudadanos que eran los que pertenecían, los que tenían ese título jurídico, que era ser ciudadanos de Roma. Pero luego había otros individuos que también eran libres, pero que no tenían la ciudadanía de Roma. Por ejemplo, un visitante que viniese de la zona de los Partos y visitase Roma, claro, tenía que ser de pueblos que no estuvieran enemistados con Roma. Tenía el estatuto, que era un estatuto jurídico que le protegía y le daba ciertos derechos, no tenía todos los derechos de los ciudadanos ni de los latinos, pero tenía el reconocimiento de persona libre. Y eran los peregrinos. Peregrino era el que estaba de paso en la ciudad, pero no era ciudadano de Roma.
Y esto a mí me parece muy bonito a la hora de entender lo que somos nosotros los cristianos, que somos libres, somos personas, pero no tenemos la ciudadanía de este mundo, sino que tenemos la ciudadanía de otro lugar y que aquí estamos de paso. Eso me parece muy interesante, entenderlo no solo desde la perspectiva judía del pueblo de Israel como peregrino, sino también desde esta otra forma más helenístico-romana, como un forastero, como alguien que está de paso en una ciudad que no es la suya. De esta carta, vamos, tú que te has acercado a ella un poco más necesariamente, se extrae la idea de que Clemente era un filósofo. Bueno, que fuese un filósofo es complicado. No era como, por ejemplo, estuvimos viendo Justino en el programa anterior, que este claramente es un filósofo. No, lo que sí se ve es que Clemente es una persona culta y es una persona que está influida por ciertas corrientes filosóficas que había en ese momento. Especialmente se nota con el estoicismo. Que cuando él habla de la creación, del orden, suena mucho a ideas que compartían también los estoicos. Es decir, para los estoicos había una inteligencia ordenadora de la realidad que hacía que todo estuviese perfectamente equilibrado. Y ese concepto pues aparece muy bien en la epístola de Clemente. De hecho, el objetivo de la carta es precisamente, como decíamos hace un momentito, resolver o ayudar a resolver un problema que se ha producido en Corinto. Y este problema él lo entiende en términos de desorden. Dice, lo que ha ocurrido aquí es que los jóvenes se han levantado contra los mayores, no han respetado la autoridad y esto va en contra del orden querido por Dios. Pero no solamente el orden querido por Dios para la Iglesia, sino que es un agravio al orden cósmico, y ahí suena esto muy estoico, al orden cósmico establecido por Dios para gobernar y tener armonía entre todas las cosas. La armonía, esa incidencia tan grande en el concepto de armonía, suena bastante al estoicismo que había también en aquel momento en Roma. Hay una cuestión en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y los libros de los Hechos, hay algo que parece percibirse, y es que una parte del liderazgo de las personas que eran predicadores, digamos, anunciadores del Evangelio, eran personas de extracción cultural, digamos que de trabajadores, que no eran personas preparadas intelectualmente, que sin embargo después cuando se expresan muy sabiamente con la sabiduría del Espíritu Santo. Pero no cabe duda que hay personas notables que aparecen en el Nuevo Testamento que eran personas con una formación literaria e intelectual importante, no solo como el apóstol Pablo, que es muy destacado, sino que hay otros por ahí, como Apolos, por ejemplo, que era un personaje con una formación importante que se notaba en su manera de hablar. Digo yo que Clemente está también en ese grupo, ¿no? Pues seguramente. Ya solamente el hecho de poder leer y escribir ya nos estaba indicando que pertenecía a un grupo un tanto privilegiado. Otra cosa es que sean ciertas esas identificaciones que se hace de Clemente incluso con la familia imperial, que a mí me parecen, por lo que he leído, quizá un poquito exageradas. Pero es que en este momento, y creo que es importante señalarlo, el Imperio Romano, desde el punto de vista económico y quitando los esclavos, es decir, la población libre, fundamentalmente estaba dividida en tres grupos y había mucha diferencia entre ellos. Se cree que solamente el 5% de la población era una población que hoy llamaríamos acomodada o rica. Solamente un 5% y vivían, por supuesto, en las ciudades, fundamentalmente. Entonces ahí tenían acceso al conocimiento de la cultura, la lectura, la escritura y demás. Luego había un 15% de la población que vivían en torno a estas clases más beneficiadas. Sería lo que hoy llamaríamos a lo mejor clase media, pero era solamente un 15%. Y ahí tenemos pues comerciantes, artesanos, y esta gente pues ya aceptablemente bien. No eran ricos, pero ya te digo, lo que hoy llamaríamos clase media. Y luego el 80% de la población vivían en una pobreza casi absoluta. Ahí incluso la arqueología nos da información sobre esto. 80% de la población. Por tanto, era una sociedad muy, muy desigual. Es posible que Clemente estuviese en ese 15%
de personas pues, que eran un poquito más favorecidas. Hay que pensar también que había ciudadanos, o mejor dicho, libertos, que era también otro estatuto de la sociedad romana, que habían sido esclavos, que habían alcanzado la libertad. De hecho, parece que los que llevan la carta de Clemente a los corintios, algunos de estos podían ser de estas personas libertos. ¿Se puede deducir una idea central en la carta primera de Clemente a los corintios? Bueno, yo creo que es la idea de la providencia divina, del cuidado de Dios sobre su creación, y esa providencia se ha manifestado en la gracia de Dios. Obviamente, como Clemente no conoce escritos del Nuevo Testamento porque no los hay en ese momento, hay cartas que circulan, pero no hay un canon. Fundamentalmente lo que va a citar Clemente de las Escrituras va a ser el Antiguo Testamento, y es también muy interesante que Clemente dé tanta importancia a lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento. Y continuamente hay una referencia pues, a textos de los profetas, a textos de la ley, y todo para justificar pues, que Dios tiene sobre el mundo un gobierno en el cual él, por un lado, es soberano, él utiliza la palabra déspotes, soberano, pero también es un Dios providente, un Dios que cuida del universo. En general, de esta carta primera de Clemente a los Corintios, este personaje de quien estamos hablando, por si alguien se engancha más tarde, es en la historia pues uno de los personajes más notables de los primeros tiempos del cristianismo en Roma. Pero, ¿qué se traduce de la teología de Clemente? Bueno, su concepto de Dios es un concepto muy cercano a lo que podríamos llamar judeocristianismo. Todavía no hay esa elaboración más helenista que encontraremos en el Nuevo Testamento, donde Dios aparece como, decíamos antes, un Dios soberano, un Dios creador, que es, tal y como lo presenta Clemente, muy marcado por los rasgos, por supuesto, del Antiguo Testamento, y un poquito se ve ese contexto estoico en el cual él está escribiendo, que es propio de su época. Pero llama la atención, sobre todo a mi modo de ver, en su teología, el concepto que tiene de Jesús. Jesús aparece como sumo sacerdote, como consuelo en la debilidad, muy bonito, dice Clemente, como espejo en el que vemos la imagen de Dios. Si queremos conocer a Dios, lo podemos ver en el rostro de Jesucristo. Y dice también, y leo literalmente, acerca de Jesús, mayor que ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente. Y esto suena mucho, todas estas cosas, sumo sacerdote, que está por encima de todos los ángeles, todo esto tiene un regusto judío y suena mucho a la epístola a los hebreos. Y de hecho, hay algunos que dicen que es posible que este libro del Nuevo Testamento, que bueno, he dicho epístola a los hebreos, algunos dicen que no es una epístola exactamente, sino es un tratado teológico, un sermón muy amplio, pero no tiene la estructura de epístola, pero que el autor de este libro de los hebreos, del Nuevo Testamento, podía haber sido el mismo Clemente de Roma, pero comentábamos antes que se le atribuyen muchas obras, pero es curioso que él utilice estos apelativos para Jesús que no están o que no estaban en ese momento disponibles porque no había un Nuevo Testamento escrito. Y algunas de las menciones que hace de personajes del Antiguo Testamento también están en línea con el capítulo 11 de Hebreos. Efectivamente. Bueno, y la influencia que se percibe de Clemente en su época. Sí, pues fue muy grande, muy grande. De hecho, esta epístola de la que estamos hablando, antes de que se hiciese un canon definitivo de los libros del Nuevo Testamento, hay, digamos, cánones, Biblias que recogían escritos de los primeros autores cristianos que incluían la primera epístola de Clemente a los Corintios dentro del canon. Por ejemplo, en las Biblias de Siria, en el canon sirio, podemos encontrar Biblias que en el Nuevo Testamento incluyen la primera epístola de Clemente a los Corintios. O sea que en su época, lo hemos dicho a lo largo del programa varias veces, fue un autor que tuvo mucho reconocimiento. No el autor, sino, vamos, su obra, porque se llegó a considerar incluso como inspirada y como parte del canon.
Sí, y si ha habido autores estudiosos de la época que han sugerido, dada la forma de expresarse de Clemente, que podría haber sido el autor de Hebreos, que una de dos, o él se leyó ese escrito y ahora aquí recoge fragmentos del mismo porque le iban muy bien para lo que tenía que decir a los corintios, o había sido el autor y los tenía muy, muy fresquitos. Efectivamente, lo que es cierto, mira, sea como fuese, es un autor que, bueno, podemos hablar de él durante este programa y durante horas, pero lo mejor es leerle, porque es tan bonito, es tan actual, suena tan cercano también al Nuevo Testamento, que uno parece que está viviendo en esa misma época. Y los valores que nos transmite y su teología, su concepto de la justificación, su valor de las escrituras, su idea del orden y de la unidad de la Iglesia, a mí me parece que tienen hoy una relevancia y una trascendencia muy, muy grandes. Bueno, entonces ya entramos, digamos, en lo que corresponde al final de nuestras consideraciones sobre este personaje, y es la influencia posterior en la historia de Clemente Romano. Pues yo destacaría que Clemente va apuntando algunos aspectos que luego van a tener desarrollos muy diversos. Como por ejemplo, él es el primero que habla de una doctrina de la sucesión apostólica. Es decir, que los apóstoles, es una doctrina que más o menos viene a sostener que los apóstoles nombraron a unos sucesores y estos sucesores tienen la autoridad, el derecho de nombrar a otros, que no es la autoridad o la autoridad del nombramiento de los dirigentes de la Iglesia no está en la congregación, que no pueden deponerlos. Es decir, una idea de que hay una especie de sucesión que se remonta a los apóstoles y que a su vez tiene su fundamento en Jesús. Es una idea que luego con el tiempo tendrá su importancia. Y también es el primero que utiliza la palabra laicos. Frente al concepto de clero aparece ahí la palabra de laico, que tiene también, pues va a tener su importancia. Es la primera vez que aparece en la literatura cristiana. Pues ya son dos cosas muy importantes porque engordaron mucho. Sí, eso con el desarrollo del tiempo se fue inflando. Sí. ¿Hay algún escrito así manejable que se pueda recomendar? Supongo que hay alguna copia por ahí en algún escrito, aunque sea en PDF, de esta carta primera de Clemente a los Corintios, me imagino. Sí, hay muy buenas ediciones de esto. A mí me gusta, en fin, no voy a citar ahora ninguna, pero que sí hay algunas ediciones, tanto católicas como protestantes, que están muy bien. Está disponible también en internet. Y a mí me gusta, como me sueles pedir a veces un libro, pues tengo aquí el de un amigo tuyo, de alguien sobre el que tú tienes mucho cariño, o sea, que es José Grau. Tiene un librito que habla del fundamento apostólico. Y para hablar de toda esta doctrina que luego ha tenido tanta importancia y trascendencia, pues es un libro recomendable, porque lo que va a decir José Grau es que ese fundamento apostólico es el fundamento en el que descansa el canon de las Sagradas Escrituras. Pero tiene ahí una reflexión, sobre todo el capítulo 2, muy interesante acerca de los apóstoles y profetas, en un tiempo donde hay por ahí también por el mundo mundial muchos apóstoles y profetas, y la reflexión que hace Grau ahí en el 2 capítulo de ese libro a mí me gusta mucho. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy, entre otras cosas porque no nos cabe más, ya no hay donde meter más, pero creo que ha sido un personaje que ha merecido mucho la pena habernos acercado a él. Los Grandes Pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.